Muy buenos días, hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Estamos en la presencia de Cristo Jesús, a Él la gloria, la honra y todo el poder. Un inicio de semana en aislamiento, en tu casa y en mi casa protegidos, llenos de la presencia de Cristo Jesús. Amén. Amén. Démosle la gracia al Padre Eterno y pidamos que la unción del Espíritu Santo nos permita en este día entender esta palabra, que sea esta palabra edificadora para ti y para mí, que la unción del Espíritu Santo nos acompañe permanentemente. Padre Santo, bendice a las familias que se reúnen a orar en tu nombre, Señor. Los altares familiares, papá. Bendice a todos los que confían en ti y creen en ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Iniciamos, hermanos, en esta nueva semana con el estudio bíblico en el libro de Mateo, capítulo 10, versículos 1 al 16. Leemos la palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles: primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés; Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos; Jacobo, hijo de Alfeo, y Tadeo; Simón el celote, y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones: no vayan entre los gentiles, ni entren en ningún pueblo de los samaritanos. Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje: el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de sus enfermedades a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Muy importante esta parte, quiero que la resalte. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. No lleven oro, ni plata, ni cobre en el cinturón, ni bolsa para el camino, ni 2 mudas de ropa, ni sandalias, ni bastón, porque el trabajador merece que se le dé su sustento. En cualquier pueblo o aldea donde entren, busquen a alguien que merezca recibirlos y quédense en su casa hasta que se vayan de ese lugar. Al entrar, digan: paz a esta casa. Si el hogar se lo merece, que la paz de ustedes reine en él, y si no, que la paz se vaya con ustedes. Si alguno no lo recibe bien, ni escucha sus palabras al salir de esa casa o de ese pueblo, sacúdanse en el polvo de los pies. Les aseguro que en el día del juicio el castigo para Sodoma y Gomorra será más tolerable que para ese pueblo. Luego los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Amén. Amén. Edificante esta palabra. Una misión que desde que Dios le permite a Jesús, oiga bien, que escoja a sus discípulos, porque no fue que los discípulos escogieron a Jesús, sino que Jesús escogió a sus discípulos por obra y gracia del Padre Eterno. Desde ese momento recibieron ellos una misión, una instrucción dada por el Padre Jesucristo, el cual era que fueran a hacer una multiplicación, una enseñanza, a sanar a los enfermos, a expulsar demonios, muchas cosas maravillosas que ellos desde ese primer momento sabían. Algunos se preguntarán: bueno, pero si Jesús les dio esa autoridad, ¿por qué en aquel momento que estaba el endemoniado ellos no pudieron sacarlo? Y entonces Jesús les dijo en ese momento: porque esta clase de demonios solo sale con oración y con ayuno. Pero allí, desde el primer momento que ellos andaban con el Padre, tenían autoridad. Yo te pregunto, y a ti, hermano, ¿cuántos quieren ser discípulos del Señor? ¿Amén? Amén. Yo quiero ser uno de ellos. En el libro de Mateo,
en el capítulo 9, versículo 37 y 38, en el libro de Lucas, capítulo 10 y 2, el Señor también hace una reflexión allí, cuando está andando con los discípulos y ve tantos enfermos, tantas personas caídas, tantos necesitados. Jesús dice: pedid al Padre que envíe obreros, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. También, por eso en el desarrollo de este estudio bíblico, hermanos, vemos pasajes bíblicos en el estudio que hacemos permanentemente de la palabra. Vemos cómo los 72 que fueron enviados por Jesús, eso lo vemos en el libro de Lucas capítulo 1, versículos del 1 al 12. Allí lo vemos en el estudio bíblico y sabemos que Jesús, esta misma enseñanza, este mismo discipulado que tuvo con sus 12 discípulos, sobre esos 72 les dio la potestad y autoridad. Leamos lo que dice el libro de Lucas capítulo 1, capítulo 10, versículos del 1 al 12. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Después de esto, el Señor escogió a otros 72 para enviarlos de dos en dos delante de él a todo pueblo y lugar donde él pensaba ir. Es abundante la cosecha, les dijo, pero son pocos los obreros. Pídanle por tanto al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Vayan ustedes, miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven monedero, ni bolsa, ni sandalias, ni se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero: paz a esta casa. Si hay allí alguien digno de paz, gozará de ella, y si no, la bendición no se cumplirá. Quédense en esa casa y coman y beban de lo que ellos tengan, porque el trabajador tiene derecho a su sueldo. No anden de casa en casa. Cuando entren en un pueblo y lo reciban, coman lo que les sirvan. Sanen a los enfermos que encuentren allí y díganles: el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Pero cuando entren en un pueblo donde no lo reciban, salgan a las plazas y digan: aún el polvo de este pueblo que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en protesta contra ustedes, pero tengan por seguro que ya está cerca el reino de Dios. Les digo que en aquel día era más tolerable el castigo para Sodoma que para ese pueblo. Mire, amén. Allí también a esos 72 hermanos Jesús les dio una autoridad. Y vemos en estudios bíblicos, en el versículo 16, creo que es de este mismo el libro de Lucas, vemos cómo los 72 cuando regresaron a Jesús llegaron alegres y le dijeron: Señor, hasta los demonios se sujetan en tu nombre cuando les expulsamos. Y entonces Jesús les dice que nada de eso los atormente. Lo importante es que ustedes tengan presente que su nombre va a estar escrito en el libro de la vida. Amén. Porque si hacemos la voluntad del Padre, tenemos una seguridad, hermanos, de que nuestro nombre va a estar escrito en el libro de la vida. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Lo más importante, mire lo que pasó allí. A los apóstoles les dio esa potestad y esa autoridad, pero también se la dio a todo el que cree en él, a todo el que recibe el Espíritu Santo, a todo el que hace su voluntad, a todo el que confía en su santo poder. El Padre eterno que está en ti y en mí, hermanos, nos da esa potestad y esa autoridad para echar fuera demonios. Y por eso cuando decimos llenos de unción y llenos del Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, te ordeno que te vayas, Satanás. Satanás tiene que huir, porque Satanás, a los que creen en Cristo Jesús y los que leemos su palabra, cuando nosotros abrimos la Biblia, él se desespera. Cuando nosotros leemos un pasaje de la Biblia, a él le da migraña. Y cuando nosotros nos llenamos de la presencia de Cristo Jesús, él huye delante de nosotros, porque Satanás es un cobarde y Satanás no viene sino para hurtar y destruir. Pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo, Satanás contra nosotros no tiene ningún poder. Amén. Amén. Pero, hermanos, algo muy importante: a los discípulos y a los 72, ellos tenían que tener algo. Todo esto se hace a través de la fe, creyendo en Cristo Jesús, creyendo en que Él es el Salvador y que Él es galardonador y nosotros estamos en su presencia. Amén. Amén.
El plan de sanidad y el manejo del dominio propio son muy importantes. Nosotros, de nada nos sirve a nosotros también decir, pero es que yo ya recibí a Jesús, pero no damos el segundo paso. El segundo paso después de decir que recibimos a Jesús es tener dominio propio. Y por ello, hermanos, cuando nosotros tenemos dominio propio, le decimos a Satanás, tú ya no tienes cabida en mi vida. Ya lo del mundo quedó atrás, porque sencillamente ahora hago parte del ejército de Cristo Jesús y yo soy un discípulo para llevar su mensaje y estoy ungido con su presencia, con el Espíritu Santo, y tú no me vas a gobernar, Satanás. Lo que quedó atrás quedó en el pasado, pero yo no volteo a mirar hacia atrás. Lo que quedó atrás yo ya lo dominé y nada de eso me va a atar estando en la presencia de Cristo Jesús. Amén. Amén. También vemos otra cosa muy importante, hermanos. Esa misma autoridad que Jesús le dio cuando escoge los discípulos y cuando está con ellos, que se la da a los 72, esa misma autoridad fue la gran comisión que vemos en el libro de Mateo, capítulo 28, versículos 16 al 20. Cuando Jesús ya muere y que Jesús va a ser elevado al cielo, le dice a sus discípulos algo muy importante. Allí la gran comisión, esa gran comisión que también le fue impartida a los 120 cuando recibieron el Espíritu Santo en lenguas de fuego. Esa misma misión que fue dada al apóstol Pablo, que anteriormente era Saulo. Leamos el libro de Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Amén. Mire lo que Jesús les dice. Jesús envía permanentemente a sus discípulos a compartir el evangelio, que fueran al pueblo de Israel. Pero ¿por qué al pueblo de Israel? Inicialmente muchos se preguntarán, entonces es para el pueblo de Israel la salvación únicamente. No, la salvación es para todos, para el pueblo de Israel, el pueblo de la promesa, para los gentiles, porque cuando llegó el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, cumpliéndose la profecía, y rechazaron a Jesús, porque a lo suyo vino y los suyos lo rechazaron, dice la palabra del Señor. Así se cumplió la profecía dada a los profetas. ¿A cuáles profetas? Al profeta Isaías, al profeta Daniel, al profeta Elías. Y muchos de los salmos hablan de esa promesa. Entonces, el libro de Isaías capítulo 53 versículos 8 y 9 nos dice: después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna ni hubo engaño en su boca. Mire, eso nos dice la profecía del libro de Isaías. ¿Y qué hizo el pueblo el pueblo judío? Rechazaron a Jesús, los escribas y los fariseos, hasta llevarlo a la cruz, condenarlo a muerte, y en la cruz lo pusieron al lado de dos ladrones y lo llevaron a un sepulcro. Y estando allá, Él resucitó lleno de gloria para salvarnos, porque eso fue el precio, a precio de sangre, por tus pecados y por los míos, hermanos. También a través de los profetas Daniel se dan otras enseñanzas y hay varios en el Antiguo Testamento que dan testimonio de la venida de Cristo Jesús. Amén. Amén. Estos mensajes, desde el libro de Mateo capítulo 10 y Mateo capítulo 28, tienen unas características importantes, vamos a desarrollarlas muy rápidamente. La primera es la inmensidad del reino de Dios. La segunda característica es que la predicación del reino es por parte de los creyentes. La tercera es que la gracia que hay es dar de gracias lo que de gracias recibimos. La cuarta característica es la exigencia de Cristo Jesús
de que nos desprendamos de todo al cumplir con la misión. Y la quinta es que los que escuchan la palabra a través de los enviados a predicarla, la reciban, porque si no pasará que será más tolerable para Sodoma y Gomorra que para ellos. Por eso Jesús dice, sacudíos el polvo de la suela de sus pies. Entonces, vamos a desarrollar la primera, lo inmenso del reino de Dios. Si como creyente reconozco la gracia de Dios, hermano, en mi vida, debo recibir el plan de salvación. Reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador es lo más importante, pero no basta con decir que nosotros lo recibimos, sino que debemos caminar según su propósito, tener dominio propio. No es otra cosa que dejar el mundo, morir el mundo. Mire lo que dijo el apóstol Pablo. De manera, esto es Pablo hablando por la unción del Espíritu Santo. Él estaba lleno y son las palabras de Dios a través de él. De manera que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Amén. Por eso lo importante, cuando estamos en Cristo, tenemos dominio propio y dejamos todo lo viejo. No nos importan las cosas del mundo porque ya estamos en presencia del Salvador. Amén. Amén. Jesús, por eso, manda a sus discípulos, inicialmente al pueblo de Israel, porque los observaba. La palabra nos dice, los observaba como el pueblo descarriado que debería ser salvo. Y fue el pueblo que escogió su padre cuando le dio la promesa a Abraham. Muchos dirán entonces, no, yo vivo en Colombia, y como vivo en Colombia, a mí no me va a tocar esa enseñanza, o yo no necesito estudiar la Biblia porque eso es para los del pueblo de Israel. Pues déjeme decirle, hermano, que está usted equivocado. Está equivocado porque el mensaje de salvación que se llevó al pueblo de Israel, Jesús dijo a los discípulos, a los 72 y a los 120, en todo el mundo se debe conocer la palabra del Señor. El libro de Marcos capítulo 28, versículo 19 nos dice, Jesús envió a los discípulos y les dijo, vayan a todas las naciones y prediquen el evangelio y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Por eso también fue trascendental, hermanos, ese Saulo, que anteriormente era un perseguidor de la iglesia cristiana, de los que seguían el evangelio de Cristo, fue trascendental cuando él recibió la conversión a través del Espíritu Santo y Jesús le habló, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y en ese momento le dio instrucciones Jesús y lo envió a Damasco. Y Ananías puso sus manos en sus ojos y le devolvió la vista. Y en ese momento Pablo se volvió un discípulo fiel de Cristo Jesús y su palabra fue llevada a muchas naciones. Lo importante de seguir en la presencia del Señor. ¿Qué nos dice el libro de Mateo capítulo 24, versículo 14? Corto ese versículo, pero es muy importante. Mateo 24, versículo 14. Leamos la palabra del Señor. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Amén. Salgamos de la mentira de Satanás. Esa mentira que él nos ha querido hacer creer que esto no es contigo ni conmigo. Esto es con todos nosotros. Porque el reino de Dios es para todo el mundo, para toda nación. Y hoy en día, hermanos, vemos la necesidad de estar en la presencia del Señor. Amén. Ante esta pandemia, todo el mundo quiere estar en la presencia del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Dios nos permite estar a sus pies. Por eso, cuando tú y yo, hermanos, nos convertimos a Cristo y estamos en su presencia, su palabra debe ser llevada a todo lugar. Y hay muchos engañadores y embusteros que dicen que la palabra de Dios se debe predicar únicamente en los templos, allá en los edificios. Y hoy en día, con esta pandemia, nos hemos dado cuenta que no es únicamente en el templo. Y cuando esto se libere, no es únicamente creer que es en el templo. Hermanos, la palabra de Dios debe ser llevada en las calles,
en el trabajo, en las plazas, en los colegios. Importante que la palabra de Dios sea llevada a todos los colegios y que desde muy jóvenes las personas conozcan a través de los educadores la palabra de Cristo Jesús. Lástima que en estos tiempos, en mis tiempos pasados, hace mucho tiempo, para no decirles cuántos años tengo, cuando se hablaba en los colegios de la materia de religión, ahora ya no se utiliza, pero la palabra de Dios debe ser instruida hasta en los colegios, porque allá también tenemos que hacer discípulos para la gloria de Dios. Y en los hogares, muy importante que en los hogares esté permanentemente la palabra del Señor. Amén. Amén. Eso fue la misión como verdaderos creyentes de los 72. Es hacer que la encomienda que nos dejó Jesús, a ti y a mí como creyentes también, hermanos, sea permanente y que crezca la iglesia de Cristo Jesús y se sumen más y más obreros para que los obreros vayan a la mies. ¿Cuál es la mies? La mies es todo el enfermo, el sediento, el necesitado, el que está deseoso de escuchar, el que está en una situación atribulado. Esa mies debe reconocer la gracia de Dios. Por eso Jesús dijo, los obreros son pocos y la mies es mucha, cuando vio a todos los enfermos. Esa cosecha, esa mies son todos los que necesitan de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, Jesús nos invita a que estemos permanentemente dispuestos a hacer su obra. Y hay algo muy importante, hermano, yo les voy a decir algo. Este siervo y todos los que llevamos una palabra de Cristo Jesús, llevamos la palabra, tengan la absoluta seguridad y confianza de que si nosotros la llevamos es porque nosotros también hemos tenido un encuentro, porque nosotros no éramos nada. Nosotros éramos menos que barro, éramos el lodo completo. Y nosotros de allí tuvimos un encuentro con Cristo Jesús y pudimos tener una experiencia personal con Él, y hoy damos testimonio. Y damos testimonio porque lo conocimos y porque vivimos en su presencia. Amén. Amén. Eso es lo que Cristo quiere que tú también hagas. La predicación del reino por parte de todos los creyentes es eso. Los que creemos en Jesús predicamos su evangelio y no nos guardamos nada, porque Dios quiere que su obra sea multiplicada en todo lugar y en todo momento. Leamos lo que nos dice el libro de Juan, capítulo 8, versículo 42 al 44. No podemos claudicar para llevar la palabra hasta el fin de los tiempos. Leamos el libro de Juan, capítulo 8, versículo 42 al 44. Si yo fuera su padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían, porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio usted ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. Mire lo que les dice. Porque los fariseos y los saduceos decían, nosotros somos de Abraham y a un solo Dios tenemos. Y entonces Jesús les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, harían las obras que Abraham hacía. Y Abraham me conocía. Y nosotros que conocemos a Cristo Jesús, ¿a quién tenemos que predicar? ¿De quién tenemos que hablar? De Cristo Jesús. Nosotros hacemos las obras que Cristo Jesús hizo, porque Dios nos ha dado poder para ello. ¿Y qué fue lo que Él hizo? Llevar su evangelio. ¿Qué te impide a ti llevar el evangelio cuando recibes a Cristo Jesús y cuando caminas según sus preceptos y dejas lo del mundo? No te impide nada. Por eso tenemos que ser multiplicadores de la gracia de Cristo Jesús. Y cuando hacemos eso y tenemos fe, Jesús nos dio una autoridad. Les ha dado toda autoridad para expulsar demonios, a la potestad, a los huestes de la maldad. Y les da autoridad para sanar enfermos. Qué importante que cuando tú crees en eso y tienes fe, tienes toda la autoridad de hacer las cosas que Cristo Jesús hizo. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. El libro de Juan, primera de Juan, capítulo 1, versículo 6, nos da también una enseñanza. Nos tenemos que apartar, hermanos, de la oscuridad para vivir en la luz.
lo más importante en Cristo Jesús. Primera de Juan capítulo 1 versículo 6, ¿qué nos dice? Porque Jesús nos enseñó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Leamos el libro. Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos. Esto les anunciamos respecto al verbo que es vida. Esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella. Y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que le anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Amén. Ya. Vio que ahorita les explicaba que los que llevamos la palabra, los que hemos tenido un encuentro con el Señor, enseñamos de lo que hemos visto, de lo que hemos sentido, de lo que hemos experimentado. Eso mismo pasó con los apóstoles. Los apóstoles enseñaban la verdad de lo que vivieron. Yo no podría estar aquí delante de ustedes si yo no hubiera tenido un encuentro con Cristo Jesús, porque yo tengo una experiencia viva de la gracia y el poder de Cristo. Por eso tengo la autoridad para decirles a ustedes que vivir en Cristo es ganar, que vivir en Cristo es sentir gozo y alegría. Por eso, hermanos, los invito a que tengan su experiencia personal con Cristo, que busquen la presencia del Señor y tienen autoridad para en su casa, en su trabajo, en donde quiera que estén, predicar de las gracias y del Evangelio de Cristo Jesús. Amén. Amén. La gente se preguntará, ¿qué se enseña? ¿Qué es lo que se enseña de la palabra? Varias cosas. Primero, la gloria eterna. Segundo, el reino de Dios. Tercero, el amor del Padre. Cuarto, el perdón de pecados a través del Hijo que fue crucificado en la cruz. Pero lo más importante que se debe enseñar, hermano, es la seguridad de que tendremos salvación y vida eterna cuando lo reconocemos a Él, cuando reconocemos a Cristo Jesús y su sangre en la cruz derramada por ti y por mí. Eso es lo más importante y lo que debemos enseñar. Tercer punto, la gracia que hay en dar lo que de gracia se recibe. Mire lo importante de esto que dijo allí Jesús cuando se lo dijo a los discípulos y a los 72. Den de gracias lo que recibieron gratuitamente. La enseñanza de la palabra de salvación impartida por nuestro Padre Jesucristo fue siempre para que todo el que la quiso recibir con fe creyó para ser salvo. Marta estaba angustiada y María a los pies de Cristo, creyendo en Él y gozosa porque estaba escuchando la palabra del Salvador. María Magdalena, reconocida como una ramera, iba a ser apedreada, y cuando Jesús la levantó, ella dijo: yo estoy en gozo porque estoy con el que me salva, y permaneció con Él hasta la cruz, y después de la cruz también estuvo allí. La palabra compromete a toda clase de sociedad, hermanos, a toda clase de cultura. La palabra de Dios es gratuita. El mensaje de Jesús fue sencillo y el mensaje de Jesús fue tan humilde que no le importó ningún tipo de extractos. Él llegó donde el leproso, llegó donde el mendigo, llegó donde el enfermo, llegó donde el ciego. A todo lugar llegó Jesús. Llegó a la casa de Zaqueo, un hombre muy rico, donde todo el que quiso recibir de gracia se le dio de gracia. Pero se nos da de gracia, ¿para qué? Para que de gracia demos. Ahora vayan los tramposos, los avarientos, que dicen que para recibir la enseñanza de la palabra hay que pagar. Habráse visto cuando Jesús para ninguna de esas cosas cobró. Mire lo que Jesús dijo allí: no lleven alforja, no lleven nada en su cinto, porque el trabajador es digno de su paga. Pero no que usted me tiene que pagar para que yo le enseñe la palabra. Esto es de gratis. De gracia damos lo que de gracia recibimos. Amén. Amén. La cuarta exigencia, ya estamos terminando. La cuarta exigencia
es desprendernos para cumplir la misión de Jesús. ¿Qué hizo Pedro? Pedro era un pescador y él estaba conforme en su oficio de pescador. Y cuando llenó la barca, Jesús le dijo: deja eso, ahora serás pescador de hombres. Y él dejó eso. Me importa que allá haya una buena cosecha, que allá esté lleno la barca de pescados. Yo dejo eso porque voy siguiendo a Jesús. Entonces el joven rico le dijo: Jesús, ¿qué hago para ganar la vida eterna? Para estar contigo, para seguirte. Y entonces le dijo: vende todo y dáselo a los pobres y camina, ven y sígueme. Y le dijo: no, qué pesar, yo tengo muchas riquezas. Saragüey, para otro día será, Jesús, porque no puedo irme dejando todo lo que tengo. Y otro le dijo: ay, yo te quiero seguir, Jesús, pero déjame ir a despedirme de mis padres y a enterrar a mis muertos. Jesús dijo que los muertos entierran a los muertos. Y también le dijo al que se quería ir a despedir: el que voltea sus ojos y tiene su mano atrás en el arado, no es digno de seguirme, porque tú no puedes seguir a Jesús dejando tu corazón en las cosas del pasado. Tú tienes que desprenderte de lo viejo para ir a la presencia de Dios y estar permanentemente en su presencia. Entonces Jesús me dice hoy a mí: deja de tu profesión de abogado y dedícate a lo que yo quiero que te dediques. Yo estoy dispuesto a hacer la obra del Señor. Donde Él quiera que yo esté, allá estoy, porque estoy dispuesto a dejar todo lo pasado, mi mundo, para ir a estar en la presencia del Señor. Amén. Amén. El libro de Mateo capítulo 19 versículo 21 nos dice: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, luego ven y sígueme. Oiga, deja todo por seguirme, porque tu tesoro está conmigo en el reino de los cielos. Y otros dirán: ah, no, pero es que si yo me pongo a seguir a Jesús, entonces yo voy a ser pobre. Mentira del diablo, porque en la presencia del Señor hubo muchos hombres riquísimos y que por llevar su palabra incluso les querían dar. Naamán a Eliseo, cuando le curó la lepra por gracia del Espíritu Santo de Dios, le quiso dar riquezas y él dijo: no, Señor, yo por esto que recibí de gracia no cobro. Y Yesel, su siervo, sí fue a recibir eso y la lepra se le pegó a Yesel, pero Eliseo dio de gracia, no necesitó nada, se desprendió de todas las riquezas, porque donde vamos Dios nos da todo lo que necesitemos. Recuerden que los levitas, que eran el pueblo escogido para el sacerdocio, ellos no heredaron nada, pero su heredad era Jehová. Amén. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Por último, hermanos, los que escuchan la palabra a través de los enviados a predicar, aquellas palabras que escuchan aquellas personas que escuchan la palabra de Dios van a ser edificados y van a tener un lugar en el reino de los cielos. Pero los que no la escuchan, desafortunadamente, van a pasar los dolores, van a sufrir, van a tener tiempos tormentosos, porque dijo Jesús que será más tolerable para los de Sodoma y de Gomorra que los que desprecian la palabra del Señor. Hermano, es tiempo para que tú y yo vivamos en la palabra de Cristo Jesús y permanezcamos en ella. Confiemos en el poder del Dios eterno, porque Él es nuestra salvación. Busquémoslo. Nosotros, los encargados de llevar el evangelio, hemos hecho nuestra parte, pero tú, que la recibes, procura de que esta semilla no caiga en tierra infértil, que no caiga en el camino, que caiga en buena tierra, para que demos frutos al 100 por 1. Y si damos fruto al 100 por 1, hermano, la palabra que hoy recibes tú la puedes transmitir a otro, y así se multiplica el evangelio de Cristo Jesús, y hay muchos que son sanados y vuelven a los pies de Cristo. Yo te pido, hermano, que reflexiones sobre esta enseñanza del día de hoy, y Dios te bendiga y permitas que Dios entre a tu vida. Te invito a que te conectes permanentemente en el canal de YouTube, Un Instante con Dios, Hamilton Urrutia, para que recibas palabras de reflexión. Dios los bendiga permanentemente.